Y la información siempre en Punta la M ahora para hablar de los accidentes, los trágicos accidentes, la gravedad de los accidentes en estos últimos días, ¿no? Hemos, dado cuenta en el lugar, incluso con los protagonistas del hecho, familiares, lamentablemente, de los protagonistas del hecho que han dejado de existir este fin de semana. Hablamos de 4 personas que allí, en la Ruta 30, perdieron la vida en un trágico accidente en Río Cuarto, pero también otro gran accidente en la ruta, en la autovía Carlos Paz, cuando una persona detuvo su vehículo para asistir a otra que tenía un desperfecto mecánico y fue embestida en lo que terminó siendo un choque múltiple y se cobró la vida de esta persona que había bajado a asistir a otra, ¿no? La gravedad de los accidentes en este último tiempo, la falta de infraestructura planteada por un lado, pero también la falta, no sé si tanto decirle de educación vial como de conciencia, como de el manejo responsable al volante, el uso no del celular, siempre hablamos al respecto, cuánto interfiere o cuánto no, y después el consumo de sustancias y otras cuestiones. Vamos a hablar con un psicólogo y capacitador vial que es amigo de Punta la M, cada tanto conversa con nosotros, y es Ramiro Parsi del Instituto de Conducción Consciente, que ya está en diálogo con nosotros. Ramiro, Paula te saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Muy buenos días, muchas gracias por la nota. No, gracias a vos para conversar un poquito de estos temas, porque la verdad, cada vez que pasa un accidente es una tragedia, pero cuando se repite tan seguido y a veces no se tratan de establecer las causas y no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Sino también a la falta de conciencia en la conducción por ahí, bueno, la preocupación se hace evidente y digo, ¿qué más hay que hacer? ¿Por dónde abordar la problemática, Ramiro? Bien, como sociedad tenemos un grave inconveniente con los siniestros viales. La Organización Mundial de Salud lo plantea como una pandemia vial, principal causa de muerte entre jóvenes de 18 a 24 años. Y el hecho que para esta pandemia vial tenemos una vacuna, que es la educación, que a partir de la educación vial es poder formar conciencia, como bien vos decías, para que los conductores empiecen a medir los riesgos. El hecho es que hoy no hay percepción de riesgo en los conductores, por eso es que exceden la velocidad, usan el celular o consumen sustancias o drogas a la hora de conducir. Por eso es que la importancia de la educación vial. Y como sociedad, ¿qué valor le damos a la educación vial? A veces a nuestros hijos invertimos en su educación profesional. Una persona invierte dinero en, no sé, en clases de yoga, en clases de canto, en clases de gimnasia, pero a la hora de invertir en educación vial, ya sea como conductores, realmente lo ponemos con otros criterios, con otros parámetros, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles son, según el conocimiento desde el Instituto, las mayores causas de esta pérdida del sentido del riesgo, Ramiro? Bien, en la velocidad, principalmente, el no respeto a las normas, el consumo de alcohol y hoy por hoy el celular. Antes era la principal causa, el alcohol lo sigue siendo, pero hoy el celular lo está equiparando y realmente está generando muchos siniestros por esto de la distracción al volante. Pero la verdad es que cuando formamos a un conductor, no solamente tenemos que centrarnos en la normativa, en las señalizaciones, en la prioridad de paso, por ejemplo, sino que un conductor hoy, por el complejo sistema de tránsito que tenemos, el nivel de estrés que manejamos socialmente, hoy por hoy un conductor tiene que tener otro tipo de competencias, esto de empezar a chequear dónde está el peligro, cómo percibirlo, cómo percibe ese conductor el peligro, cómo gestiona sus emociones, porque, como vuelvo a repetir, los manuales de educación vial a veces se basan solamente en cuestiones normativas, señalización, pero hoy por hoy tenemos que ir un poco más allá. Bueno, pensaba en lo que decías, ¿no? La gestión de las emociones como psicólogo, ¿no? Justamente esto que es fundamental y la sensación de que por ahí cuando pasan este tipo de cosas, Ramiro, bajamos la intensidad por un par de días, por una semana tal vez, tomamos conciencia, pero después, tal cual ocurre generalmente con las adicciones, y hablo puntualmente del teléfono, del celular,
vuelve de nuevo a picar en punta esta curva que demanda o nos hace sentir esta adrenalina permanente de estar en la conducción, alerta al pitido del mensaje, al que tengo que contestar ya, o bueno, cuando estoy por llegar a una esquina no siento que tengo que dar la prioridad al peatón porque tengo que llegar antes yo al lugar en donde me están esperando. Digo, ¿cómo combatir esto, no? Esta ansiedad, esta gestión de las emociones. Así es, la conducción es una forma a veces de transmitir las emociones o transmitimos las emociones a la conducción. El hecho es que desde la percepción de riesgo, nadie se levanta a la mañana pensando que va a tener un siniestro, ¿no? Pero damos por sentado que no nos va a pasar nada, que el problema lo va a tener otro. Entonces, en relación a lo que vos me decías, esto de la adrenalina, hay estudios que comprueban de que la velocidad está asociada a la búsqueda de adrenalina o también a ciertos rasgos de personalidad en la cual quieren generar una demostración, quieren mostrar al otro el poder que tienen en cuanto a la velocidad, ¿no? No en todos los casos se da, pero es un punto a tener en cuenta, porque si no tenemos una buena gestión de las emociones, no consideramos que estamos imprimiendo en cierta forma cuestiones emocionales al acelerador, al volante, si el conductor no percibe estas cuestiones, bueno, está mucho más en riesgo, ¿no? Exacto. Y Ramiro, hablando de eso justamente, la velocidad por un lado, pero después también la no percepción del riesgo por el otro, porque según vecinos del sector que reconocían el auto, que lamentablemente tuvo este desenlace tremendo y fatal, había tenido en varias oportunidades demostraciones, como denominás vos, de o trompos, o salir arando, o dejaba las huellas marcadas alrededor de la ruta. Digo, y en esa zona siempre, ¿no? Está, por un lado, la velocidad, con la demostración, o la falta, la necesidad de demostración, y por otro lado, esta falta de percepción de riesgo que pone en peligro no solamente su vida, sino también porque había, por ejemplo, 3 acompañantes más, y todos perdieron la vida. ¿Qué pasa como acompañante? ¿Cómo interferimos o cómo coadyuvamos a disminuir la situación de riesgo cuando estamos con un conductor o conductora que ha perdido la sensación del riesgo y el miedo? Bien, justamente en nuestra fundación, Fundación Conducción Consciente, estamos impulsando un programa que se llama Agentes Multiplicadores en Seguridad Vial y busca esto, de que todos tenemos conocimientos, todos tenemos experiencias en lo que es el tránsito, pero no intervenimos. Cuando estamos ante una situación de riesgo, a veces no le decimos a la otra persona, che, te veo cansado, estaría bueno que no viajes, mirá, estás por conducir, estaría bueno que no consumas alcohol, me parece que estás excediendo mucho la velocidad, por favor, regulalo, pensá en volver a llegar a casa. Entonces, como sociedad no nos involucramos, no intervenimos, pensamos que el problema es del otro, y como bien lo estamos haciendo con el coronavirus, con la pandemia del coronavirus, en la cual entre todos estamos buscando una solución, estamos buscando de que podamos sobrepasar esta situación social, en el tránsito no sucede lo mismo. Claro. Entonces, si empezamos a replicar estos mensajes, empezamos a intervenir, empezamos a considerar los riesgos que tienen estas malas prácticas en la conducción, bueno, vamos a poder generar un cambio más profundo y más rápido. Si no, ponemos la responsabilidad en la vía, ponemos la responsabilidad en los agentes de tránsito, y no como individuo. ¿Qué hago yo para poder solucionar esto? ¿Qué aporte estoy haciendo a la sociedad? A la sociedad estoy hablando a mi familia, a mis ámbitos cercanos, ¿no? A mi ámbito laboral, pero empezar a intervenir es la clave para que podamos encontrar una solución a esto. La educación vial no debería ser una materia que proporcione el Estado permanentemente en todas las áreas educativas, inicial, secundario, digo, porque tenemos clases de educación vial, pero no debería ser una materia permanente en todas las edades de formación de los niños, niñas y adolescentes, incluso adultos. Totalmente, pero para que tengamos en cuenta, otros países desarrollados en Europa lo están generando, pero en cuanto a desarrollo y avance en educación vial, en comparación a Argentina, estamos 20 años atrasados. ¿20 años atrasados? Muchísimo. 20 años atrasados. Entonces, ¿qué hacemos mañana? Sí, poder dar clase a los niños, poder formarlos desde edades tempranas, es clave. Pero el tema es qué hacemos mañana, qué hacemos hoy cuando pisamos la calle. Claro.
en la cotidianidad inmediata, ¿no? Frente a la cual tenemos problemáticas como las que ocurrieron últimamente. Finalmente, y ya te despido, Ramiro, ¿cómo hacemos para asistir a un tercero, ¿no? Como el caso que ocurrió en la ruta Carlos Paz, en la autovía, cuando esta persona se detiene y es, bueno, llevada puesta literalmente, ¿no? Por otra persona que genera un choque múltiple. ¿Hay determinadas indicaciones para asistir a un tercero? ¿Cómo es el procedimiento? Bien, primero tenemos que evaluar en la vía en la que está generándose esta situación, analizar justamente los riesgos posibles que puede haber si me detengo en esa vía, el poder generar señalización para que el resto pueda visualizar y también chequear, ahí hay una clara falta de percepción del riesgo, no pudo evaluar, por una cuestión de poder asistir, no pudo evaluar a qué riesgo se estaba exponiendo. Entonces, si no tenemos la información para poder generarlo o para poder aumentar la percepción de riesgo, bueno, va a ser difícil que cambiemos nuestras conductas y nuestra forma de pensar, ¿no? Por eso el hecho de las campañas de concientización, los cursos de educación vial, que hoy por hoy entramos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la página web, ahí encontramos cursos online para poder formarnos, que son totalmente gratuitos. Hoy la información está al alcance de todos. Sí. El hecho de poder tomarla y replicarla. Vuelvo a insistir con lo mismo, debemos intervenir cuando vemos una mala práctica, cuando vemos un riesgo. Sí, siempre está el riesgo de que, a ver, abordar las consecuencias, de que se enojen si les decimos, si les llamamos la atención, de si le indicamos a alguien en la vía pública terminar a las trompadas, ¿no? Porque está eso, no me meto, no digo nada por las dudas porque no quiero problema. No, bueno, la intervención tiene que hacerse. Ramiro, sí, perdón. Por último, para mencionar esto que vos decías, como hacerse cargo, ¿no?, de poder marcarle el límite, pero en psicología se comenta de que el límite es una demostración de amor, de cariño. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando yo le transmito a alguien, che, mirá, este es el límite, estaría bueno que no lo pase, lo estoy cuidando. Exactamente. Ramiro Parsi, muchísimas gracias por el contacto con Punta de la M.